Darío Arizmendi es Caracol Radio. A las 7:43 estamos saludando al José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, que sacó un comunicado jueves o viernes de la semana pasada, indicando que si bien esa organización respalda los acuerdos de paz, o mejor dicho, los esfuerzos para tratar de llegar a un acuerdo de La Habana entre gobierno y guerrilla, pues por lo conocido, de acuerdo con el comunicado que se leyó por parte de los voceros, alias Timochenko, y también por el presidente Juan Manuel Santos, Human Rights Watch considera que esa justicia transicional definitivamente no hace justicia. ¿O estoy equivocado en la apreciación, doctor Vivanco? Darío, a ver, lo que decimos es con toda claridad, y creo que no estamos faltando a la verdad, es que el país y la comunidad internacional debe estar al tanto que los responsables de las peores atrocidades cometidas en Colombia, tanto por parte de la FARC, como también, y en esto hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos, militares, es decir, miembros del ejército, responsables de gravísimas violaciones a derechos humanos, si confiesan sus delitos, y esa confesión es avalada por el Tribunal Especial que se creará para estos efectos, no irán a prisión. Es decir, cumplirán algunas tareas que serán impuestas por el tribunal, tareas de apoyo a la comunidad, y estarán en reclusión en alguna zona, en alguna región, a determinar, en algún lugar, algún sitio. Sobre eso he visto algunas discrepancias. El presidente habla de una instalación, dice austera, pero en una instalación. Sin embargo, me parece que la FARC entienden que se trataría de un lugar más amplio, algo indefinido, y eso creo que hay que tenerlo muy claro, que a cambio de la confesión de sus crímenes, por graves que sean, no pagarán un solo día en prisión. Sí, por lo menos en el concepto de prisión conocida tradicionalmente, detrás de unas rejas. Ambos han hablado, doctor Vivanco, de restricciones a la libertad y conceptualmente anteponen el tema de la paz por encima del de la justicia. ¿Cuál es su opinión? Darío, yo creo que esa dicotomía, es decir, esa contradicción entre paz y justicia no debe ser tal. Yo no puedo concebir un proceso de paz genuino, un proceso de paz con dientes, un proceso de paz que tenga impacto en la vida real de los ciudadanos, y no me refiero simplemente a un acuerdo, es decir, a un papel firmado, sino a algo que realmente se traduzca en unas condiciones de vida diferentes, sin un componente fuerte de justicia. Ahora, evidentemente, que como se trata de una negociación, no se puede imponer todo el Código Penal, y para eso está la reducción de penas. Eso lo hemos visto en el pasado, no solo en Colombia, sino en otros sitios, donde se reducen dramáticamente, significativamente las penas que en circunstancias normales podrían ser de 100 años, en estas circunstancias podrían llegar a menos de 10, como fue por lo menos en la negociación de desmovilización de justicia y paz con los paramilitares. Pero el que ni siquiera haya un día de prisión, es decir, que estemos hablando de restricciones, como bien dice el acuerdo, a la libertad ambulatoria, para que estas personas se encuentren dentro de un perímetro a determinar, es algo que todavía no hay claridad, pero no en una prisión, es decir, no privados de la libertad. Eso sí me parece que lesiona el concepto de justicia y lo que representa un proceso judicial genuino, que incluye, como lo ha dicho también la fiscal de la Corte Penal Internacional, no solo la investigación, el procesamiento por estos crímenes, sino también el castigo, es decir, el que estas personas sean privadas de su libertad y no simplemente restringidas de su libertad ambulatoria.
Doctor Vivanco, ¿no le parece paradójico que usted, que tuvo tantas diferencias con el expresidente Uribe por tantos hechos y críticas, ahora está sentado en la misma orilla de él? Mire, yo tuve muchas diferencias y justamente sobre este tema. El 2004, cuando el propio gobierno del presidente Uribe propuso que la desmovilización de los paramilitares se diera en granjas agrícolas, fuimos los primeros en protestar porque nos parecía que eso sería una bofetada a Colombia y a las miles de víctimas del paramilitarismo, y que era necesario someterlos a un proceso especial, si se puede llamar así, pero a un proceso de justicia y paz que le hicimos numerosas críticas, justamente por esta misma discusión. Y lo curioso, y le agradezco mucho su pregunta, que muchos de los que celebran sin ningún tipo de condicionamientos, es decir, avalan este acuerdo, es probable que hayan sido muchos de ellos quienes escribieron fuertes críticas contra una propuesta similar, que en este caso la planteaba el presidente Uribe, para beneficiar a paramilitares que a cambio de la entrega de armas y desmovilización se les ofrecía por parte de aquí al gobierno recluirlos en granjas agrícolas. Recuerde usted que ese proceso duró varios años, el de discusión de la Ley de Justicia y Paz, y si no fuera por finalmente la intervención de la Corte Constitucional colombiana, que logró fortalecer significativamente el texto y definir con toda claridad que habría prisión para graves atrocidades, creo que la propuesta habría sido muy similar a la que conocemos hoy día en relación con el acuerdo con la FARC. Señor Vivanco, hablando de la propuesta tal cual está, usted ha dicho que es difícil imaginar que la fórmula de justicia transicional supere un escrutinio en la Corte Constitucional de Colombia o en última instancia en la Corte Penal Internacional. ¿Eso quiere decir que está destinada al fracaso o digamos por qué está tan seguro de eso? No, yo no, seguro no estoy de nada. No, le advierto que y justamente el texto, las palabras están muy bien medidas y por eso digo, es difícil imaginar que este texto pueda superar un escrutinio serio, es decir, una fiscalización rigurosa por parte de la Corte Constitucional, dada justamente la jurisprudencia de la Corte, a la cual me refiero específicamente en la negociación más cercana y más similar a esta, que es la Ley de Justicia y Paz, y también a los pronunciamientos de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero evidentemente que esto estará sujeto a un gran debate, y hay numerosos juristas colombianos muy respetables, que tienen opiniones diferentes a las mías y sostienen tesis distintas. Creo que esto va a ser un debate muy complicado, muy serio. Yo he sostenido también, por ejemplo, que este acuerdo, me parece que también va a alcanzar o va a beneficiar a los paramilitares. Y muchos me han respondido que no va a ser así. Sin embargo, si usted revisa el acuerdo, dice que la jurisdicción especial para la paz se aplicará a todos los que de manera, dice, directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno colombiano. Y yo creo que es claro que esto incluye, por lo menos, a los paramilitares que enfrentan procesos en justicia y paz. Estas materias, si no son suficientemente aclaradas en el texto, van a ser objeto de discusión en los tribunales colombianos. Señor Vivanco, se ha dicho con insistencia como una de las bases de este acuerdo de justicia transicional que a mayor verdad, menos penas. ¿Este principio es suficiente para las víctimas que están demandando además reparación y garantías de no repetición? Mire, yo creo que la propuesta de a mayor verdad, menor pena, que es un principio que me parece universalmente aceptado y que lo que hace es estimular, incentivar la cooperación por parte de cualquier delincuente. En función de esa cooperación,
hay que ofrecerle algún incentivo racional, suficientemente a conocer todos los hechos de la manera procesalmente más eficiente. A mí no me parece que sea algo que esté en discusión. Lo que sí me parece que es fuertemente discutible es el que esa menor pena se traduzca en ninguna pena. Es decir, no habría prisión, no habría privación de la libertad, sino reclusión en una región, en un sitio, como dije anteriormente. Y eso sí me parece altamente cuestionable, y es justamente lo que estamos observando nosotros desde el minuto en que se nos anuncia este acuerdo. Señor Vivanco, usted afirma en ese comunicado que Colombia tiene la obligación jurídica, conforme al derecho internacional, de prever penas para violaciones de derechos humanos que guarden proporción con la gravedad de los crímenes. Y si eso es así, pues es muy difícil pensar en un proceso de paz, porque la guerrilla pues nunca va a pagar tantos años de cárcel, una pena proporcional con la gravedad de crímenes como asesinatos, secuestros, etcétera. ¿Cuál es la solución entonces? Y precisamente la justicia transicional lo que intenta es desenredar estos cuestionamientos. Mire, Edwin, yo creo que el punto de la proporcionalidad es central en todo esto. Y qué duda cabe que proporcionalidad no existe cuando un criminal confeso de haber cometido cientos de hechos atroces, masacres, secuestros, torturas, violaciones de menores, reclutamientos, uso de minas, en fin. Y del otro lado también, militares, por ejemplo, responsables de asesinar a sangre fría a personas inocentes en lo que conocemos como falsos positivos, puedan acogerse a un régimen que representaría, digamos, que lo pueda eximir siquiera de la privación de la libertad, a lo menos de un día. A mí me parece que no hay ninguna proporcionalidad. Y el derecho internacional en esto es clarísimo. Y me parece que es grotesco lo que se les ofrece desde el minuto en que, a cambio, insisto, de una confesión de cualquier naturaleza y número de crímenes, puedan estas personas terminar con reclusión, es decir, con una restricción a su libertad ambulatoria y no a su privación. Ahí sí me parece que hay una enorme desproporcionalidad. No me estoy refiriendo a los años en prisión, porque los años en prisión, ya con la Ley de Justicia y Paz, de un mínimo de 5 y máximo de 8 años, esa propuesta nunca fue cuestionada ni por la Corte Constitucional Colombiana ni por la Corte Penal Internacional, de manera que me parece que tácitamente esa fórmula ha sido de algún modo avalada por las instancias judiciales nacionales e internacionales competentes. Doctor Vivanco, en su momento y cuando el expresidente Uribe propuso granjas para los paramilitares y no prisión, usted no se opuso. ¿Por qué se opone ahora con la guerrilla? No, Darío, me parece que no estaba atentamente escuchando esta conversación. Exactamente es lo que acabo de decir. Lo dije al principio de esta entrevista. En el récord fuimos los únicos y los primeros que nos opusimos por ese tipo de propuestas. La consistencia es nuestra norma, Darío. Nosotros aplicamos exactamente la misma fórmula, sin doble rasero, sin doble estándar, tanto a unos como a otros, en función de la gravedad o de la naturaleza de los delitos. Y fuimos, y está eso en el récord, cualquiera que tenga curiosidad al respecto puede visitar nuestra página web en Human Rights Watch y verán pronunciamientos categóricos, inequívocos, objetando la fórmula de las granjas agrícolas y también objetando las propuestas iniciales que dio a conocer en esa época el comisionado de paz, el doctor Restrepo, donde se contemplaba incluso poco menos que valorar el esfuerzo de paramilitares, es decir, eran propuestas absolutamente descabelladas, absurdas, que felizmente fueron finalmente objeto de un debate muy fuerte y una modificación significativa
sustantiva por parte de la Corte Constitucional colombiana. Sí, el que se opuso a esas granjas en su momento, el que las propuso fue Uribe y ahora se opone. Realmente no le supe formular esa precisión, que se le agradezco mucho. Mire, hablemos de la justicia colombiana, una justicia absolutamente en crisis, desprestigiada. Es una de las instituciones más mal calificadas por la opinión pública colombiana en todas las encuestas de distintas firmas. Una justicia con una crisis profunda y de carácter estructural de las altas cortes, una justicia a la que el propio expresidente Uribe elude permanentemente, consiguiéndole un asilo político a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, conectando la actitud de fugitivo de Andrés Felipe Arias, precisamente para eludir su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, que invita a Luis Alfonso Hoyos, quien fue un alto funcionario suyo, a que se vaya al exterior y persigue el asilo político en los Estados Unidos. ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia en Colombia? Cuando altos funcionarios, paramilitares, delincuentes de los más tenaces que ha tenido este país, reciben penas de casa por cárcel, con unos brazaletes de mentiras, unas cárceles con unos hacinamientos y con unos problemas de toda naturaleza bestiales. Es que no estamos hablando de los Estados Unidos, ni de Suiza, ni de Alemania, doctor Vivanco. Darío, mire, yo creo que la justicia colombiana, al igual que la justicia en América Latina, en muchos países de esta región, sufre falencias y problemas muy serios. Ojalá contáramos con unas instituciones judiciales mucho más sólidas, mucho más fuertes, incapaces de ser influidas o penetradas por las mafias o intimidadas por aquellos que tienen poder, y contaran además, por cierto, con mayor prestigio a nivel de la población. Pero yo creo que en esto no hay que ser, no se puede tener una visión apocalíptica o fatalista, en el sentido de colocar a todos en un mismo saco. Yo he conocido muchos jueces, muchos magistrados, muchos fiscales colombianos dispuestos a entregar su vida por una investigación judicial sobre narcotráfico, sobre corrupción o sobre violaciones a derechos humanos. Yo creo que la justicia colombiana, con todas las debilidades, con todas las críticas que uno y que yo en particular he formulado cuando revisamos temas como el de Buenaventura o la situación en Tumaco, en las regiones del país, ¿no? Nuestras quejas son sumamente fuertes y muchas veces frente a la justicia. Imagínese usted el que hasta ahora 16 generales que tienen investigaciones en la justicia, ninguno de ellos haya sido acusado formalmente por la responsabilidad que les pueda caber en la comisión de falsos positivos. Sin embargo, hay más de 800 soldados condenados por esa misma justicia. Pareciera ser que el tratamiento es distinto dependiendo del poder, de la jerarquía del acusado. Podemos, digamos, hacer un seminario muy largo sobre los déficits de la justicia colombiana. Aún así, creo que lo que se propone acá es una alternativa que debería ser la de fortalecer justamente la justicia, hacer esfuerzos por crear mecanismos lo suficientemente sólidos, digamos, creíbles, con todas las herramientas y los recursos para hacer este tipo de investigaciones, y no optar simplemente por unas confesiones que si son avaladas por este tribunal especial se traducen en el fondo en un perdón, en una reclusión con servicio a la comunidad, lo que a mí me parece, insisto, que establece un precedente muy negativo, tanto para Colombia como para el resto del mundo. Muchas gracias al director de Human Rights Watch, una ONG que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en esta parte del continente americano. 8-2 en Caracol.